Bienvenidos a este video sobre el Maximato y la Guerra Cristera en México, por Octavio Lomelí y María de la Torre. En este video exploraremos dos acontecimientos clave que tuvieron un impacto significativo en la historia y la sociedad de México. Así que, sin más preámbulos, empecemos. El Maximato comenzó en 1928, después de que el presidente mexicano, Plutarco Elías Calles, nombrara a Emilio Portes Gil como presidente interino, hasta 1934, con el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas. A este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana, de cuyo apodo de jefe máximo de la revolución. Plutarco Elías Calles fue presidente de México de 1924 a 1928. Su gobierno se caracterizó por los conflictos entre la religión y el Estado, debido a las restricciones al culto católico impuestas por la Ley Calles, y posteriormente al inicio de la Guerra Cristera en 1926, que buscaba revertir las acciones represoras de Calles hacia la Iglesia. Como resultado, un grupo de católicos armados se rebeló contra el gobierno, y comenzó una guerra que se conoció como la Guerra Cristera. La guerra se caracterizó por una serie de enfrentamientos violentos entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes cristeros. También hubo una serie de atrocidades cometidas por ambos bandos, incluidas ejecuciones y masacres. El gobierno de Calles también se caracterizó por la influencia de Álvaro Obregón, quien había sido presidente de 1920 a 1924, sobre la política mexicana. Inicialmente Obregón planeaba retirarse de la vida pública al finalizar su mandato y trasladarse a Sonora, pero poco a poco decidió volver a la política mexicana, al punto en que se afirmaba que el gobierno era en realidad una diarquía, en la que Calles y Obregón gobernaban juntos al país. Durante el Maximato, 3 personas fueron presidentes de México: Emilio Portes Gil, que gobernó como presidente interino tras el asesinato de Álvaro Obregón; Pascual Ortiz Rubio, que fue presidente tras las elecciones convocadas por Portes Gil; y Abelardo L. Rodríguez, quien fue presidente sustituto tras la renuncia de Ortiz Rubio. A partir de 1926, Álvaro Obregón decidió regresar por completo a la vida política, motivado principalmente por su intención de ser reelegido para la presidencia en el periodo posterior al de Calles. Para permitir la candidatura de Obregón, se reformaron los artículos 82 y 83 de la Constitución de 1917. Álvaro Obregón se presentó como candidato a las elecciones celebradas el 10 de julio de 1928, en las que resultó ganador, con lo que se le otorgaría un segundo mandato presidencial. Sin embargo, el 17 de julio de 1928, 7 días después de que fuera reelecto como presidente, Álvaro Obregón fue asesinado en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México por José de León Toral, quien lo acusaba del conflicto entre la Iglesia y el Estado. A la muerte de Obregón, el poder político de Calles era débil, siendo que el peso político de los obregonistas era superior al suyo, y que su presidencia estaba muy manchada debido al estallido de la Guerra Cristera. Calles logró convertir en presidente interino a Emilio Portes Gil, quien pertenecía a una corriente moderada del obregonismo y era, por lo tanto, agradable tanto para él como para sus detractores políticos. El 3 de marzo de 1929 inició la rebelión escobarista con la publicación del Plan de Hermosillo, que acusaba a Calles de la muerte de Obregón, se declaraba en contra del gobierno de Portes Gil, y proclamaba como presidente al general José Gonzalo Escobar. Esta insurrección permitió que Calles fuese convertido en secretario de Guerra y Marina, cargo que aprovechó, junto con la rebelión escobarista, para librarse de los generales de cuya lealtad hacia él tenía duda. Entre las principales acciones durante su presidencia pueden contarse la creación del Partido Nacional Revolucionario, el 4 de marzo de 1929, y la organización de las elecciones presidenciales de 1929. Pascual Ortiz Rubio fue presidente constitucional de México de 1930 a 1932. Obtuvo el cargo en las elecciones presidenciales extraordinarias de 1929. Durante su gobierno hizo frente a las repercusiones de la crisis económica mundial iniciada en 1929, se redactó la Doctrina Estrada, la cual dice que México no debe juzgar,
ni para bien ni para mal, los gobiernos ni los cambios en el gobierno de otras naciones, y se promulgaron la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Crédito Agrícola y el Código Penal. Igualmente, México se hizo miembro de la Liga de las Naciones, amplió la red telefónica en el país y ratificó la libertad de cultos. Tras 2 años de mandato presentó su renuncia, y es, hasta la fecha, el último presidente de México que ha renunciado a su cargo. Abelardo L. Rodríguez, presidente sustituto de México de 1932 a 1934. Ocupó el cargo tras la renuncia de Ortiz Rubio. Durante su gobierno se empleó una política económica que favoreció el desarrollo de la industria y el comercio. Se trazaron carreteras, México-Nuevo Laredo, Puebla-Tehuacán y Morelia-Guanajuato. Se promulgaron la Ley de Nacionalización y Naturalización, el Código Sanitario y la Ley Orgánica de los Tribunales Federales, entre otras. También se estableció el salario mínimo, se reformó la Ley de Patrimonio Ejidal, envió al Congreso de la Unión la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México, le fue otorgado el control total de cambios al Banco de México por decreto el 2 de mayo de 1933, y fue inaugurado el Palacio de Bellas Artes. Se dice que la política de Abelardo fue contradictoria debido a que reformó el artículo 3 grados de la Constitución mexicana el 10 de octubre de 1934 e implantó una educación socialista, pero también condenó el movimiento obrero, de inspiración comunista acusándolo de adoptar ideas exóticas. La Guerra Cristera fue un conflicto religioso y político que se desarrolló en México entre 1926 y 1929. El conflicto se originó debido a una serie de leyes aprobadas por el gobierno mexicano que limitaban la libertad religiosa de los católicos en el país. Con el ocaso del Porfiriato, en la primera década del siglo XX, emergieron nuevamente tendencias anticlericales que se expresaron durante la Revolución mediante actos de violencia y una legislación restrictiva, fijada en la Constitución de 1917. El día 14 de noviembre de 1921, ocurrió un atentado en la antigua Basílica de Guadalupe, con la finalidad de destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, por causas aún desconocidas, el cuadro no sufrió daño alguno, por lo que muchos indicaron que fue un milagro. Esto causó enojo en la feligresía mexicana, y dio una razón para levantarse en armas. Durante la Guerra Cristera, también conocida como la Cristeada, hubo varios eventos clave que definieron el conflicto armado. A continuación se presentan algunos de los sucesos más relevantes. 1926, el presidente mexicano Plutarco Elías Calles promulgó la Ley de Reforma, también conocida como la Ley Calles, que restringía la práctica de la religión y la propiedad de la Iglesia Católica en México. Esta ley fue la principal causa de la rebelión cristera. El inicio de la rebelión. En 1926, los católicos mexicanos comenzaron a rebelarse contra el gobierno, formando un ejército conocido como los cristeros. Los cristeros estaban liderados en su mayoría por campesinos y personas de bajos recursos que se unieron a la lucha para defender su fe y sus tradiciones. La persecución de la Iglesia Católica. Durante la guerra, el gobierno mexicano persiguió a la Iglesia Católica y a sus seguidores. Se cerraron iglesias y escuelas católicas, y los sacerdotes y obispos fueron encarcelados, torturados y ejecutados. A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos no se involucró oficialmente en la Guerra Cristera, algunos grupos y personas dentro del gobierno estadounidense apoyaron a los cristeros. En particular, el embajador de los Estados Unidos en México, Dwight Morrow, intentó mediar en el conflicto y presionó al gobierno mexicano para que negociara una solución pacífica. Finalmente, en 1929, se llegó a un acuerdo para poner fin a la guerra, y se permitió una mayor libertad religiosa en el país. A pesar de que la Guerra Cristera duró solo 3 años, tuvo un impacto significativo en la sociedad y la política de México y se considera uno de los acontecimientos más importantes de la historia religiosa del país. A pesar de que no ocupaba el cargo de presidente, Calles tenía un gran poder y control sobre los sucesores y la política del país. Políticas y reformas. Durante el maximato, se implementaron una serie de políticas y reformas para modernizar y industrializar México.
Se promovió la educación y la formación de nuevas industrias, y se implementaron medidas para mejorar la economía del país. Sin embargo, también se implementaron políticas controversiales, como la limitación de la libertad religiosa, y la persecución de ciertos grupos políticos y religiosos. Logros y desafíos. Durante el Maximato, México experimentó un crecimiento económico y una mayor estabilidad política. Sin embargo, también se enfrentaron desafíos, incluyendo la polarización política y social, y la creciente descontento entre aquellos que sentían que no estaban siendo beneficiados por el gobierno. La corrupción y la injusticia también fueron problemas graves durante el Maximato. Importancia del Maximato. El Maximato es un período importante en la historia de México, ya que marcó una época de transición y cambio en la política y la sociedad del país. Su legado ha dejado un impacto duradero en la política y la sociedad de México, y sigue siendo un tema controversial y debatido hasta el día de hoy. Comprender el Maximato es esencial para comprender la evolución política y social de México en el siglo XX, y su impacto en el país y su gente. Críticas y debates. El Maximato ha sido objeto de críticas y debates, tanto en su época como en la actualidad. Algunos lo ven como un periodo de autoritarismo y corrupción, mientras que otros lo ven como un periodo de estabilidad y modernización. Aún hoy, la percepción del Maximato varía entre distintos grupos políticos y sociales, y sigue siendo un tema muy polémico en la política mexicana. Conclusión. En resumen, el Maximato fue un periodo de importantes cambios y desafíos en la historia de México, y su legado sigue siendo un tema de interés y debate en el país. Comprender el Maximato es crucial para comprender la evolución política y social de México, y su impacto en la sociedad y la cultura actual del país. Impactos políticos del Maximato. Consolidación del poder presidencial. Durante el Maximato, Plutarco Elías Calles ejerció un fuerte control sobre el gobierno mexicano, lo que sentó las bases para el presidencialismo mexicano que se mantuvo durante décadas. Creación del Partido Nacional Revolucionario, PNR. El Maximato fue un periodo de consolidación del partido que después se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que gobernó México por más de 70 años. Modernización del país. Durante el Maximato se llevaron a cabo importantes obras públicas, como la construcción de carreteras y presas, y se promovió el desarrollo de la industria, lo que impulsó la modernización del país. Pérdida de vidas. Se estima que la guerra dejó un saldo de entre 50.000 y 250.000 muertos, lo que representó una gran pérdida para las familias y comunidades afectadas. Desplazamiento de personas. La guerra obligó a muchos civiles a abandonar sus hogares y buscar refugio en otras partes del país, lo que generó un gran desplazamiento forzado. Debilitamiento de la Iglesia. A pesar de que la Iglesia Católica logró mantener algunas de sus prerrogativas, la guerra la debilitó al enfrentarla a la fuerza del Estado, y al mostrar la división interna entre los católicos. Impactos religiosos de la Guerra Cristera. Creación de una identidad religiosa. La Guerra Cristera contribuyó a reforzar la identidad religiosa católica entre la población mexicana, y a fomentar un mayor compromiso por parte de la Iglesia y de los fieles. Cambio en la relación entre la Iglesia y el Estado. La guerra marcó un punto de quiebre en la relación entre la Iglesia y el Estado mexicano, y sentó las bases para un cambio en la postura del gobierno hacia la religión. Es importante señalar que los impactos del Maximato y la Guerra Cristera son complejos, y que han sido objeto de interpretaciones y debates en la historiografía mexicana. En conclusión, tanto el Maximato como la Guerra Cristera fueron eventos importantes en la historia de México que reflejaron los cambios políticos y sociales que estaban ocurriendo en ese momento. Ambos tuvieron un impacto significativo en el país, y sentaron las bases para el México moderno. Gracias, esperemos que la información sea de su agrado.